Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 14 de la materia de Costumbres y Geografía 1. Esta es la última clase que estaremos viendo durante el ciclo 01-2024. Así que vamos a concluir hablando un poco acerca de geografía y vamos a hablar acerca de los valles de Palestina. ¿Qué es un valle? Un valle es una llanura entre dos montañas o cordilleras, y también un valle puede estar formado por la cuenca de un río. Siendo la superficie del país más accidentada, si estamos hablando de Palestina, dice abundan los valles, de los cuales se citarán solamente los principales en Palestina Occidental y Palestina Oriental. En Palestina Occidental tenemos el primer valle, que es el valle de Siquem. Este valle dice que está en medio de dos montes, está entre el monte Ebal y el monte Gerizim, del cual ya estuvimos hablando un poco. El valle se forma, ¿verdad?, en medio de ellos dos, y dice que ahí, en medio, en ese valle, también está la ciudad de Siquem. Dice que Abraham construyó allí un altar. Jacob no solo construyó allí un altar, sino que también cavó un pozo. Y los huesos de José se enterraron allí, en el valle de Siquem. Dice que el monte Ebal, de verdad que es más grande que el monte Gerizim, pero el monte Gerizim es bastante frondoso y fértil para el valle de Siquem, ya que dice que el agua corre por su ladera, por la ladera del monte Gerizim, y de esa manera hace que el valle de Siquem tenga vida. Dice que esas montañas proporcionan un contraste visual a los israelitas cuando oían pronunciar las bendiciones y las maldiciones, viendo cómo la obediencia a la ley de Dios podía traer abundancia a sus vidas. Se recuerdan, ¿verdad?, que hubieron escritas, ¿verdad?, maldiciones y bendiciones, y todo eso se dio ahí. Dice, el valle servía de anfiteatro natural. Esto me pareció sumamente interesante. Dice que amplificaban las voces de los sacerdotes, pronunciando las bendiciones y maldiciones, y las voces de los israelitas respondiendo a cada una de ellas. Ha de haber sido algo sumamente estruendoso, porque se puede imaginar la cantidad de personas diciendo amén en un valle. A eso de haber retumbado. Yo creo que las regiones que estaban cerca pues sabían, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido por Dios. Dice acá también que es un lugar poderoso para que Israel renovara su compromiso con el Señor, el valle de Siquem, y su ley antes de entrar en la tierra prometida, tal y como Dios lo había ordenado. Hay siempre en la área occidental de Palestina, hay tres valles más que están en la Céfela. Uno es Ajalón, que dice que este fue un lugar devastado por los filisteos y por los cananeos. Y también en este lugar, en el valle, disputaron, dice posteriormente, los grecos, sirios y macabeos. Corre en dirección este a oeste en una longitud de 18 kilómetros al noroeste de Jerusalén. La aldea del mismo nombre se hallaba cerca de este valle. En un valle casi siempre había cerca una ciudad. Dice que el libro de Josué menciona, ¿verdad?, que Josué derrotó a 5 gobernantes amorreos después de la conquista. Los hebreos dividieron la tierra entre las 12 tribus de Israel. La antigua ciudad de Ajalón cayó en manos de la gran tribu de Dan y fue designado como una de las ciudades levitas. El valle fue el sitio de la gran victoria del rey Saúl sobre los filisteos. En años posteriores dice que el valle fue habitado por la tribu de Benjamín. Este valle de Ajalón se convirtió en la frontera entre el reino de Judá y el reino de Israel en el norte, ¿verdad? Cuando hubo una división del reino, el valle servía como frontera. Luego tenemos el valle de Sorek, que también está en la Céfela. Dice que atraviesa ahí también un río que tiene el mismo nombre, el Sorek,
que creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Como río. Sorek es el valle en el que vivía Dalila, eso lo vemos en Jueces 16:4, ¿verdad? Porque dice que Sansón descendió al valle de Sorek. Cuando dice que este nombre tiene un significado especial porque significa uva roja. Comienza en las montañas a pocos kilómetros al suroeste de Jerusalén. Dice que, vea que, porque era como muy concurrido, dice porque aporta una de las principales rutas de acceso a las tierras altas de Judea y valles adyacentes, y fue muy usado por los filisteos, además de otras fuerzas invasoras. Actualmente, ¿verdad?, es usada como la vía principal entre Jerusalén y Tel Aviv, el valle de Sorek. Vea que los sitios y lugares que mencionan en Palestina, de verdad que tienen mucho significado y hay mucha historia en cada uno de ellos. Luego tenemos el valle de Acor, que es el otro valle que está en Acéfela, que dice que este valle está situado al sudoeste de Jericó, a la entrada de Canaán, y fue el escenario del pecado y muerte de Acán, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de que él, ¿verdad?, ocultó un manto babilónico y unos lingotes. La historia está en Josué 7. Ahí pueden ustedes verlo, y específicamente los versículos 24 y 26 que hablan de este momento. Dice que Acor significa desastre o desgracia. De verdad que para Josué fue bastante complicado darse cuenta que alguien de su pueblo estuviera fallando y que fuera la razón por la que no ganaban las batallas, ¿verdad? Al darse cuenta de eso, pues tuvieron que, ¿verdad?, acudir a lo que normalmente tenía que hacerse con alguien que estuviera en pecado y que estuviera dañando a todo el pueblo. Y luego tenemos este otro valle que me gustó mucho, tal vez porque el nombre que es como un poco raro, ¿verdad? Dice que es el Valle de los Terebintos, o también se llama el Valle del Alcornoque o el Valle de Ela. Dice que este corre cerca del Soco. El Valle del Terebinto es un lugar de duelo entre David y Goliat. La verdad que quizás yo lo había escuchado más como el Valle de Ela que de los Terebintos, pero los Terebintos se refiere a un grupo de árboles que crecen por ahí. Los ejércitos de los filisteos, dice, y de Israel se miran fijamente. El valle del Terebinto los separa. De las filas filisteas sale un soldado gigantesco. Se adelanta hacia las primeras líneas del ejército de Israel para lanzar un desafío. Se hace un silencio pesado en el campamento de Israel. Nadie se atreve a aceptar el reto, tanto la estatura del campeón filisteo impresiona. Así lo describe la Biblia. En esta parte se dio todo eso, en el Valle de los Terebintos o el Valle del Alcornoque, o también se llama el Valle de Ela. Y ahí hay una imagen, hay una foto, ¿verdad?, donde dice que se muestra el lecho del arroyo y que está marcado por una línea de terebintos, que son árboles grises que aparecen ahí en la foto, al fondo. Por eso se conocía así ese valle, con ese nombre. Dice también que en este valle se han descubierto que hay como unas murallas que ya existían desde la época de Saúl, y que se cree que Saúl se estableció detrás de esas murallas antes de mandar a su ejército a posicionarse en el valle. En caso de derrota contra los filisteos, la ciudad hubiera servido de refugio. Se cree, ¿verdad?, que cuando Saúl estaba ahí con los filisteos y los israelitas, ¿verdad?, en esa batalla, ellos se cubrían en esas murallas. De verdad que es muy bonito ver lugares que pueden tener un gran significado. Bueno, Palestina, la tierra de Israel, es un lugar que en mi caso, ¿verdad?, es uno de los lugares que me gustaría conocer, porque leemos tanto de la Biblia que me gustaría saber, al menos tal vez, algunas ciudades sí se mantienen, como ya lo hemos visto, otras ciudades le han cambiado el nombre, pero sería bonito, ¿verdad?, conocer cada uno de esos lugares. Luego nos vamos a otro valle, siempre de Occidente, pero este ya no está en la Acéfela,
es Refaín. Dice que este valle se conoce porque está situado en la frontera septentrional de Judá. Eso lo vemos en el segundo libro de Samuel 5, del 18 al 25. Recuerda siempre leer las citas bíblicas, ¿verdad?, que se mencionan en cada clase para que usted pueda tener una mejor comprensión acerca del tema, porque son las citas que refuerzan lo que se está hablando. Dice, en el valle de Refaín era un lugar muy fértil, cerca de Jerusalén y Belén, registrado como frontera entre las tribus de Judá y Benjamín. Estaba habitado por filisteos. En 2 ocasiones, dice, David tuvo batalla con los filisteos en este valle y salió victorioso. Dice que Refaín significa gigantes. Entonces, ahí está la razón por la cual tiene ese nombre, ¿verdad?, de Refaín. Dice que los refaítas se mencionan en un versículo por primera vez en la Biblia, y eso lo vemos en Génesis 14:5, porque eran una antigua tribu y que primero habían habitado al este del Mar Muerto. Luego tenemos otro valle que es de los que también me gustaría mucho conocer, que es el Valle de Cedrón, por su ubicación y por lo que conlleva todo. Dice que el Valle de Cedrón también se le llamó proféticamente el Valle de Josafat, y eso significa el valle donde Dios juzgará. El valle está rodeado, vea que eso es lo que me encanta, dice, por el monte de los olivos, el monte del templo y la ciudad de David, y está bañada por el torrente de Cedrón, cuyo cauce se halla seco durante gran parte del año. Este es el Valle de Cedrón. El valle es también llamado el Valle del Torrente de Cedrón a causa de un flujo continuo de corrientes de agua. Dice que en ciertas ocasiones, ¿verdad?, ese río causa algunas inundaciones, pero más que todo durante los meses que son más lluviosos. También dice que este valle se extiende por todo el muro oriental de Jerusalén, y este es está entre medio del monte del templo y el monte de los olivos, este valle. Vea que es importante que conozcamos, vea que hay lugares que tienen mucho significado, porque aquí estamos entre dos lugares importantes, como es el monte de los olivos, que ya hemos estado hablando, ¿verdad?, en clases anteriores acerca de eso. Dice que dentro del sitio, ¿verdad?, aquí de este valle se divisan diversas tumbas judías. Entre ellas dice que se destacan el pilar de Absalón, ¿se recuerdan ustedes?, el hijo de David, la de Bene-Esir y la de Zacarías. Y dice que el agua de la fuente de Gihón fluyó a través del valle, pero luego se desvió adrede por el túnel de Ezequías para brindársela a la capital israelí. De verdad que hay cosas importantes que se hacían en ese valle, y llevar agua a la capital israelí pues era algo sumamente importante. Dice que a pesar de su rica historia de 3 milenios, hace pocas décadas fue considerado el torrente de Cedrón uno de los ríos más contaminados del país, y esto se debió a que tiene aguas residuales que caminan hacia los barrios del norte y el este de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, creo que todos los seres humanos de alguna manera, ¿verdad?, que viven cerca de un río, en lugar de cuidarlo, pues se tiende a ensuciar. Pensamos que es algo como, ay, voy a tirar la basura y voy a poner esto, y cuando no es así, ¿verdad? Pero bueno, Israel pues no es la excepción. Dice tenemos ahora también otro valle, que es el Valle de Sidim. Este Valle de Sidim dice que fue el sitio de una batalla decisiva en la que 5 reyes de la región del Mar Muerto lucharon con 4 reyes de Mesopotamia. Aquí tenemos las citas bíblicas. Dice que se mencionan 3 veces este Valle de Sidim. Se menciona en Génesis 14:3, en Génesis 14:8 y en el 14:10. También tenemos el Valle de Sittim. El que acabamos de ver es Sidim, y este es Sittim, que aparentemente tiene una ubicación desconocida, pero investigando, ¿verdad?, pude encontrar un mapa donde aparentemente ese es el lugar donde se encontraba ese valle. Dice de que aquí pasó algo muy bonito, porque dice que es un lugar en Moab donde los israelitas acamparon por última vez antes de entrar a Canaán. Es decir, que de ahí, de Sittim,
envió Josué los 2 espías a la tierra de Jericó, donde ellos les dijo, vayan, reconozcan, y eso se dio justamente ahí en el valle de Sitín. Luego tenemos que este valle aparece mencionado en el libro de Joel 3:18 también, como un acontecimiento importante. Luego nos vamos al último valle de ese material, que es el valle de Palestina Oriental, que es el valle de Sucot. Dice que en este lugar fue donde Jacob, tras su encuentro con Esaú, construyó una casa e hizo cabañas o establos para su ganado. Y de ahí se deriva su nombre, porque Sucot significa eso, significa cabañas. Eso lo vemos en Génesis 32, de los versículos 16 al 17. Leer la cita bíblica es mi recomendación siempre. Vea que Sucot era un lugar donde se menciona que también estaba una ciudad. Como lo dije, hay varios valles, ¿verdad?, en los que no solamente era el valle, sino que también estaba una ciudad. Dice que estaba situada en la herencia de la tribu de Gad, al este del Jordán. Dice acá que durante la construcción del templo de Salomón, los utensilios de cobre se fundieron en el distrito del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eso lo vemos en 1 de Reyes 7:46, donde dice, todo lo hizo fundir el rey en la llanura de Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Dice que se suele identificar a Sucot como un lugar que está a unos 5 kilómetros al este del Jordán y ligeramente al norte del Jaboc, justo en el lugar donde este brota de las colinas. ¿Se acuerdan de ese río? Pues tiene relación con este valle, con el valle de Sucot. Y hay unas citas muy bonitas en Salmo 66, donde dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem, que ya escuchamos que es una ciudad y también es un valle, donde dice, y mediré el valle de Sucot. Y también tenemos el Salmo 108:7. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. O sea, esos valles existen y sería bonito, ¿verdad?, conocer de alguna manera. Tal vez no vamos a poder conocerlos todos, pero tal vez algunos lugares bíblicos, ¿verdad?, que hemos podido ver en el transcurso de toda esa materia, que me parece sumamente interesante. En el próximo ciclo seguiremos con Costumbres y Geografía 2. Así que gracias por llegar hasta acá. El fin de semana estaré enviando las indicaciones para poder realizar el parcial final. Bendiciones.